que sí. Y yo nunca había predicado en la vida. O sea, me gustaba leer mucho la Biblia y todo, pero yo nunca había predicado. Hermanos, y les voy a decir dónde aprendí yo a predicar. Yo se los voy a decir. Mi casa es en la Sonia, exactamente en el cruce donde se toma para San Bosco o para la Colonia. Ahí, hermanos, esa era la guarida del lobo. Ahí crecí yo. Y había un bananal atrás y un bananal al frente, el bananal de la Sonia. Entonces yo me iba escondido, cuando eso no había tanto peligro como ahora, ¿verdad? Yo me iba escondido del bananal, y aunque ustedes no lo crean, había cultos de avivamiento en el bananal de la Sonia. Yo le predicaba a todos, a las matas de banano. Además, yo veía la mata de banano así toda triste y le decía: así te dice el Señor. La mata de banano así. Si no te la requiere, hermano, ya el bananal no existe. Lo que quiero decirles después de esto es que el Señor me ha permitido predicar el Evangelio en muchas ocasiones en diferentes lugares, dentro y fuera del país. Pero los últimos 5 años de vida, casi 6, he estado en esta congregación y hace un año y 2 meses, el Señor volvió a activar un ministerio que se había caído, que se había derrumbado y sin fe, porque había dejado de luchar. Y llegó un momento en que yo dije: ya se acabó. Yo creo que esto lo he dicho yo en otras ocasiones. Yo dije: ya se acabó, yo no voy a volver al ministerio, no porque yo no quería, sino porque sabía que era imposible. Era imposible, ¿no? Créanme, si yo me pongo a contarles a ustedes todo el trayecto del por qué vine a dar aquí en tiempos de COVID, todos creen que es por ella. Sí, también. Sí, también. Pero realmente había un plan divino trazado. Lo que quiero decirle es que el mensaje que Dios comenzó a poner en mi corazón una vez que volví al ministerio ya dista mucho de las cosas, ocurrencias evangélicas que prediqué, porque había aprendido a predicar muy bonito. Había aprendido a predicar de manera que cuando decía algo, la gente decía: lo tomo, lo agarro, corro para tomar esa bendición, porque me había metido en la corriente de los evangelocos que andan predicando cualquier tontera. Lo confieso. Y porque hoy día el Señor me pone a hablar el mensaje como tiene que ser, porque yo sé lo dañino, lo peligroso que es estar predicando solamente mensajes que motiven a las personas, que los hagan sentir bien, que los hagan sentir buenos cristianos. Y hoy día el Señor ha restaurado este ministerio para predicar el santo evangelio de Cristo. Y no solamente el evangelio, ahorita lo vamos a ver por qué, porque la gente dice: predica el evangelio. No, está el santo evangelio de Cristo, que hay que predicarlo y tiene que ser predicado. Ya se han predicado en los altares de nuestros países tantas falacias y tantas mentiras disfrazadas de evangelio. Y por eso el mundo está como está y la iglesia está como está. Voy a ponerles un ejemplo, un solo ejemplo. Cuando vino el COVID-19, ¿cuántos recuerdan el COVID-19? ¿Sí se acuerdan del COVID-19? Fue hace 6 años. Hace 6 años. Hermanos, aquí lo predicamos en una serie de Apocalipsis cuando iniciamos, que hablaba de que antes de la venida de Cristo van a venir pestilencias, enfermedades, mortandades en diferentes lugares, y que ya eso era un principio de dolores, que era un principio de que Cristo venía pronto. Aquí lo hemos predicado. Y es verdad, mano, es verdad, pura verdad. Y dígame algo: nos encerraron a todos en la casa. No nos dejaban salir. Se estaba muriendo medio mundo en la calle. Realmente yo pensaba dentro de mí que cuando se acabara el COVID, aunque parecía que nunca se iba a acabar, que cuando se acabara el COVID, los evangélicos, la iglesia, todos los que cantábamos los coros estoy hablando de la gente con la que yo me congregaba antes, que decíamos: en el altar de Dios el fuego está encendido, y que arrancábamos terrones y hablábamos en lenguas y aquí en la bazuca, y Rambo agarra la bazuca, que todos se iban a congregar en las iglesias desesperados
evangélicos se habían dado cuenta de que la profecía era verdad y que el mundo tenía un sistema que nos estaba gobernando y nos decía: entren a la casa, no salgan, pónganse mascarillas, no se pongan mascarillas, enano, gigante. Teníamos que hacer lo que nos dijera un ente mundial, del gobierno mundial, como lo dice la Biblia. Pero ¿qué pasó después de que se acabó el COVID-19? Les voy a decir qué pasó. Se cerraron iglesias, se descarriaron pastores, evangélicos que no volvieron porque se enfriaron. Pero el mundo sí se comenzó a congregar en los estadios, comenzó a hacer conciertos, el conejo malo se hizo más malo, Shakira se hizo más Shakira, el mundo comenzó a gritar tan fuerte, y todavía hoy los evangélicos están dormidos. Siguen dormidos. No sé si me estoy explicando. Todavía hoy hay iglesias que están cerradas, 6 años después. ¿Era que no iba a poder en el evangelio que se estaba predicando? ¿O es que se estaba predicando otro evangelio? ¿Qué fue lo que pasó? Hoy día, gracias a Dios, en Guapiles y CCA, Dios ha hecho una obra maravillosa. Y aquí hay una congregación muy linda, muy grande. Miren, hoy el Día del Amor y la Amistad, donde muchas parejas se van a celebrar a San Valentín, ¿verdad? San Valentín, un santo católico, dicho sea de paso. Hay gente acá que todavía tiene la prioridad marcada y definida, que es reunirse para alabar el nombre de Dios. Sí, es, amén. Así que den un aplauso a ustedes, hermanos. Pero hay iglesias, templos que ya no existen, que ya están cerrados, y como lo dije, pastores que hoy están apartados de la verdad. Con esto quiero que abramos nuestra palabra, la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de Romanos capítulo 3. Ahora sí, voy a tratar de terminar temprano. Capítulo 3 de Romanos, versículo 21. A mí aquí no me quieren, a mí no, soy el único que no me dan agua. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y para los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron. Yo quiero que lo repitamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué sigue? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Leamos el 25 también. Y dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Leamos el 26, me emocionó Pablo con eso. Con la mira de manifestarse en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Después de haber leído esto, yo quiero decirle algo. Si a usted le han contado que el lobo es un pecador y que era un pecador y todo lo que quiera, es verdad. Completamente verdad. Me declaro culpable, porque todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, y eso es de lo que quiero hablar hoy. Hace un momento dije, pareciera que estaban predicando otro evangelio. El evangelio, hermanos, si ahorita le pregunto a algunos hermanos que tengan más de 10 años de ser cristianos, ¿qué es el evangelio? Yo no sé qué definición
definición me podrían dar? Respóndase usted para usted mismo. Ahí donde está, en esa silla, para usted, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué significa cuando le dicen el Evangelio? ¿A qué se refiere un pastor, un predicador, un evangelista, un maestro, un pseudoapóstol? Digo pseudoapóstol porque no hay apóstoles, ya lo he hablado y lo he repetido acá. Cuando un pseudoprofeta, porque no hay profetas, ya lo he hablado acá. Cuando uno de esos le habla a usted de evangelio, ¿qué es lo que le viene a la mente? Hoy vamos a salir de acá, si Dios quiere, sabiendo qué es el evangelio. Pero antes necesito decirles algunas cosas. Evangelio, la definición práctica, significa buenas y gratas noticias. Eso es lo que le va a decir cualquier persona que significa el Evangelio. Es una respuesta muy cliché. Cuando usted le pregunta a cualquier pentecostal, a cualquier solo Jesús, o a cualquier evangélico o evangeloco, yo era evangeloco, ¿qué es el Evangelio? Le va a decir, son las buenas nuevas de salvación. Y suena muy bonito. Pero esa no es la definición del Evangelio en su totalidad. Un hombre puede dedicar, una mujer puede dedicar toda su vida al estudio del Evangelio. Y aún así le faltaría vida para terminar de estudiar algo tan profundo como es el Evangelio. Porque el Evangelio se gesta desde la eternidad, cuando todavía ni siquiera había sido creada el cielo y la tierra y el mismo hombre. El Evangelio comienza a tomar forma en los pensamientos de Dios allá en la eternidad, tomando en cuenta, la enseñanza anterior fue la Trinidad, tomando en cuenta el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero pasa algo. El mundo y la iglesia sufren hoy de la predicación de un evangelio superficial, predicado por hombres superficiales y con doctrinas superficiales. Se está predicando en los altares de las congregaciones evangélicas a nivel del mundo desde hace muchos años. Más de 40 años se comenzó a predicar un evangelio superficial, un evangelio light, un evangelio permisivo, un evangelio que permite cualquier cosa. Y por eso hoy la iglesia cristiana a nivel mundo tiene de frente a una generación de cristianos que creen que están haciendo lo bueno y no lo están haciendo. Que creen que están haciendo correctas las cosas porque así se las han ido enseñando falsos maestros y falsos profetas y falsos pastores, enseñando doctrinas de hombres, las cuales la gente ha ido creyendo como si fueran verdades bíblicas. Adolfo Hitler dijo en una ocasión: si una mentira se repite por 100 años, llegará el momento en que esa mentira se considera una verdad. Y se ha repetido en los altares evangélicos mentira tras mentira, herejía tras herejía, falsas doctrinas tras falsas doctrinas, al punto que hoy día hay una generación de cristianos que creen que esas mentiras son verdad. Les voy a poner un ejemplo, solo un ejemplo, de algo que parece muy espiritual y una doctrina muy sensible de los bandos pentecostales. Usted acepta a Cristo, usted le entrega su vida a Cristo, usted se bautiza en agua, da testimonio de Cristo, pero hay bandos pentecostales que dicen que si usted no habla en lenguas, usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Han escuchado eso? Hay bandos pentecostales que dicen que si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, entonces tampoco tiene el poder de Dios. Aunque sea evangélico, usted no tiene el poder de Dios. Eso, hermanos, es una herejía que ha sido predicada una y otra vez, y hay cristianos que se creen de segunda clase porque no
¿Y a su nombre? Gloria. Hay cristianos que creen que hay iglesias que tienen más poder y más fuego, porque en esa iglesia el predicador comienza a hablar y le tiembla la mano, y de un pronto a otro comienza a hablar así, y así te dice el Señor. Y entonces ya ahí está el poder del Espíritu Santo. Eso es una falacia y es una mentira. Usted, hermano, cuando acepta a Cristo Jesús, en ese momento su vida es transformada. Él es bautizado por el Espíritu Santo, porque la única forma de que usted acepte a Cristo es que el Espíritu Santo te revele a Cristo. Así es, amén, aleluya. ¿Y a su nombre? Gloria. Entonces, se ha estado predicando en muchos altares una mentira y se le ha estado vendiendo humo a evangélicos que están en iglesias donde no suceden esas tonterías y creen aquí no hay poder, allá sí hay poder. Lo que hay es fuego extraño. ¿Es su nombre? Gloria. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús hay poder. ¿Cuánto lo creen? Así es. Levanten la mano los que creen que en el nombre de Jesús hay poder. ¿Sabe quién les reveló eso? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Así es, aleluya. Y les voy a decir algo cuando digo esto de las lenguas. No es que no creo en el don de lenguas, es un don. Pero el don Dios, el Espíritu Santo, lo reparte según Romanos y según Gálatas a quien Él quiere, a quien el Espíritu Santo quiere. Es un don, pero no quiere decir que si usted no habla en lenguas, usted no tiene el poder del Espíritu Santo. Y mucho menos que si no habla en lenguas, usted no es salvo. ¿Es su nombre? Gloria. Porque cuando la Biblia dice que tenemos un mismo Señor, un mismo bautismo y un mismo Espíritu, ese bautismo del que está hablando no es el bautismo en agua, es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, yo les voy a preguntar ahora muy seriamente a ustedes, ¿cuántos tienen aquí el bautismo del Espíritu Santo? Amén. ¿Tienen el poder de Dios? ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Sabe por qué? Porque si ustedes no tuvieran el poder del Espíritu Santo, en el momento que aceptan a Cristo, ustedes le declaran una guerra frontal. Nosotros le declaramos una guerra frontal a Satanás. Y si no tuviésemos al Espíritu Santo, Satanás ya nos hubiera matado, ya nos hubiera destruido. Pero como tenemos el sello del Espíritu Santo, desde el momento que aceptamos a Cristo, entonces somos propiedad ¿de quién? De Jesús. Cuando un ganadero compra una vaca, una res, lo primero que hace es poner un fierro caliente y ponérselo en el anca, ahí por la pata de la vaca, y lo marca, lobo de la vaca. Entonces, cualquier persona que vea esa vaca caminar por cualquier lugar, desde que ve ese sello, esa marca dice, ese es de la hacienda de lobo. Esa vaca es de lobo. ¿Por qué? Porque tiene el sello. Cuando usted, que le ha entregado su vida a Cristo, camina por el mundo tiene que ver esa marca del Espíritu Santo en usted. ¿Y así no? Es. ¿Cómo se ve con los frutos? Gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, Gálatas 5:22 y Romanos 6:22. Una persona que es propiedad de Cristo tiene los frutos del Espíritu Santo y refleja a Cristo en todo lugar. Refleja a Cristo en el trabajo, refleja a Cristo no solo en la iglesia, refleja a Cristo en su hogar, refleja a Cristo en cualquier actividad. Porque déjeme decirle que si usted cree que tiene la marca del Espíritu Santo sobre usted, pero usted está en grupito de WhatsApp donde se hablan vulgaridades, donde se hablan patrañas, usted tiene que nacer de nuevo. Si usted cuando va a trabajar a un lugar largo donde no lo ve nadie, se transforma y ya no es cristiano, sino parece el anticristo, usted tiene que nacer de nuevo. Aleluya. Qué bueno. Este evangelio es lo que estoy hablando.
qué? Porque se pueden sentir heridos e irse y no regresar. A Jesús se le estaba yendo la gente y Pedro le dice: Señor, se está yendo la multitud. Y Jesús le dice: si tú quieres, váyase usted también con ellos. Y Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? ¿Recuerdan la respuesta de Jesús? De Pedro: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces se ha estado predicando, vuelvo al tema, y no me enojo porque comienzo a chancletear, hermanos. No, vamos. Se han estado predicando herejías tanto que la gente comienza a aceptarlas como verdades bíblicas, cosa que no es así. Voy a avanzar. El Evangelio no solo es el corazón de la Biblia. Pongan atención a esto, de verdad me inspiré para escribir esto. El Evangelio no solo es el corazón de la Biblia, el Evangelio también es el corazón que bombea vitalidad a la iglesia. Por eso debemos de tener claro qué es el Evangelio. Y les estoy hablando del Evangelio, y sé que hay muchas personas acá y que van a escuchar esto en las redes que no saben qué es el Evangelio. Por eso les dije, pregúntense ustedes mismos si saben qué es el Evangelio. El Evangelio no es venir aquí a cantar, no es venir aquí a adorar. El Evangelio no es hablar como evangélico. El Evangelio es más profundo. Ahorita lo vamos a, te prometo que ahorita lo vamos a abordar, para quien no lo tiene claro. Si no entendemos el Evangelio, no entendemos la Biblia. Por eso quiero que usted se haga la autorreflexión. Si usted no sabe qué es el Evangelio, quiere decir, hermano, perdón. Yo cada vez que predico sé que me expongo a ser la última vez que voy a predicar en un lugar. Pero si usted no entiende el Evangelio es porque usted no lee la Biblia. ¿Es su nombre? Es más, lo he repetido acá y lo voy a volver a decir. Alguien que no lea la Biblia y dice que el Espíritu Santo lo guía es un mentiroso. Porque fue el Espíritu Santo quien inspiró las Escrituras. Y todo lo que un cristiano necesita saber de Dios y del cristianismo está en la Biblia. Por eso hoy hay cristianos que se guían por sentimientos, por pensamientos, lo que yo creo, lo que yo pienso, y todo está fuera de control porque no conocen el santo evangelio de Cristo. Yes, aleluya. Si no entendemos el evangelio, no entendemos la Biblia. Y ponga atención a esto. Y si no entendemos la Biblia, no hay salvación. Y si no hay salvación, no puede haber iglesia. Porque ¿qué va a predicar la iglesia? Dígame usted, si no conoce la Biblia. Porque nos están mandando, ¿a cuántos nos están mandando a evangelizar y a discipular? Levante la mano, el pastor ha venido con eso. Vamos a... Si usted no sabe el evangelio, ni la Biblia, ni lo que está escrito en ella, ¿qué va a ir a evangelizar? Libre Dios a un evangélico de ir a tocar la puerta de un testigo de Jehová. Libre Dios a un evangélico de ir a tocar la puerta de un adventista del séptimo día. Libre Dios a un evangélico de 40 años que no estudia la Biblia, hablar con un niño de 7 años, testigo de Jehová, porque lo revuelca. ¿Y a su nombre? Si no entendemos el evangelio, entonces no entendemos la Biblia, lo dije. Y si no entendemos la Biblia, no hay salvación. Y si no hay salvación, no puede haber iglesia. Así que sin el evangelio no entendemos las escrituras. Sin el evangelio no hay personas que puedan ser salvas. Sin el evangelio no habría iglesia. Pero aún podemos dar un paso más y decir que ningún verdadero creyente, vea, lo puse así bien grande para que no se me olvide decirlo, ningún verdadero creyente puede seguir creciendo en su fe ni podrá luchar
pecado que todavía mora en él, a menos que continúe aplicándose el evangelio cada día. No sé si usted me está entendiendo, pero lo voy a volver a repetir. Dice que ningún verdadero creyente puede seguir creciendo en la fe. La Biblia nos llama a crecer en la fe. Y hay gente que dice, me falta fe. Oro por esto y no sucede. Oro por aquello y no pasa. No podría luchar eficazmente ni contra el pecado que todavía mora en él. Porque, hermanos, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestra lucha es continua. Aunque Cristo pagó el precio. Cuando una persona no tiene claro el evangelio, se siente pecador todo el tiempo. Porque déjeme decirle que el evangelio dice que Cristo pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Y a su nombre? Gloria. Entonces, si no tenemos fe en Dios y en su palabra, siempre va a haber un sentido de culpabilidad, y cada vez que un predicador hace el llamado al arrepentimiento, el mismo evangélico, vez tras vez, día tras día, predicación tras predicación, se va a entregar a Cristo porque no conoce el evangelio de salvación que es en Cristo Jesús. Y aquí viene algo muy importante. Todo esto lo escribí, hermanos, porque esto es un tema muy profundo, como lo dije. Una persona puede estudiar el evangelio toda su vida y llegará al cielo y todavía va a seguir aprendiendo. Dice, el diablo, hermanos, les voy a decir algo, porque el diablo existe. ¡Ay, no me menciona el diablo! Yo no quiero escuchar cosas feas, solo cosas que me bendigan. Bendiciones, bendecidos, prosperados y en victoria. Besitos para todos. No me mencionan. ¿Saben quién fue en la Biblia el que más mencionó al adversario diablo? Jesús. Porque quería dejarle claro a la iglesia que hay un ente espiritual que está buscando devorar y destruir a las personas. Sí. Que hay alguien que quiere que tu alma se pierda. Porque aunque usted no lo crea o no se lo hayan dicho o usted no lo quiera creer, hay infierno y hay castigo eterno. ¿Y a su nombre? Gloria. El diablo pone todo su empeño en detener el avance del evangelio. Por eso cuando vamos a ir a predicar a algún lugar, algo pasa. Se poncha un carro, choca un carro, llueve, hay un derrumbe. Antes de salir de la casa, los maridos y las esposas se pelean. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Es en el humo, dijo el pastor. Eso no pasa aquí, ¿verdad, Fernandito? Eso es allá en las asambleas de Dios. Eso es en otro lado. Yo amo a las asambleas de Dios. La semana pasada estuvimos predicando allá este tema y fue una completa bendición. El diablo pone todo su empeño en detener el avance del evangelio, y si no puede detenerlo, va a tratar de cambiarlo. Si el enemigo ve que los evangélicos tenemos el poder del Espíritu Santo y vamos avanzando, entonces él va a tratar de cambiar el evangelio por palabras bonitas, por filosofías baratas, por pensamientos humanos, por humanismo, por un montón de cosas. Él va a tratar de cambiarlo, y si no puede cambiarlo, en mezclarlo. ¿Qué es en mezclarlo? Ay, esto voy a ser más clarito. Daddy Yankee ahora es cristiano. Entonces su música, que por años marcó a generaciones que las corrompía, esa misma música ahora es cristiana. Solo le cambiamos la letra. Sonríe a la vida. Y todos los cristianos en los estados de Facebook, de WhatsApp, sonríe a la. ¿Qué tiene que ver sonreír a la vida con el santo evangelio de Cristo? Que alguien me explique. Y no se me hagan los tontos, ¿saben de qué estoy hablando? ¿Y eso no? Ni una sola
El diablo pone todo su empeño en detener la base del evangelio, si no puede detenerlo en cambiarlo, si no puede cambiarlo en mezclarlo, si no puede mezclarlo en reinterpretarlo. En reinterpretarlo, la Biblia dice que hacer esto es malo, pero yo creo que no es así. Yo creo que Dios no es tan malo, que Dios no es como nosotros. Él no se anda fijando en esas cosas. Él no se fija si usted viste así media indecentilla. No, Dios no se mete con eso, porque es que Dios mira el corazón. Porque ahora Dios es miope. Dios no ve lo de afuera, solo ve lo de adentro. Y agarran un versículo de la Biblia, un solo versículo de la Biblia, que no está hablando de vestuario, está hablando de rey y corazón de rey, porque lo que se va a elegir es un rey. Y dice Jehová al profeta: Jehová no mira lo que mira el hombre. Usted está mirando al hombre de afuera, corpulento, al que parece rey, pero Jehová mira el corazón. Ese no es el rey. Es lo que le estaba diciendo Jehová. No le estaba diciendo que es que ese mismo mundo andaba vestido con Christian Dior. No saquemos de contexto los versículos. Dios sí mira lo de afuera, por supuesto. A los fariseos les dijo: sepulcros blanqueados. Él no era miope. ¿Y a su nombre? Yo no sé si después de esto me dan un sitio de bendiga al final, ¿no? Si no puede cambiarlo, mezclarlo, y si no puede mezclarlo, en reinterpretarlo. Y si no puede reinterpretarlo, en diluirlo, que se vaya perdiendo la verdad del Evangelio con un mensaje suave. Todo va a estar bien. Vas a ser prosperado. No vas a estar enfermo, porque es pecado, dijo Harrigan, que los cristianos no pueden estar enfermos. Hermano, quién sabe cuál Biblia está leyendo ese hombre. Y dice en diluirlo, y si no en diluirlo, dice y si no puede diluirlo, él tratará de distraernos con otras cosas para que no le prestemos al evangelio la atención que debemos prestarle en la iglesia. Si el enemigo no puede cambiarlo, no puede reinterpretarlo, no puede diluirlo, no puede hacer esto, entonces va a entretener a la iglesia con otras cosas para que no se concentre en la verdad del evangelio. Nos va a entretener con musiquita moderna, con worship, que hay que revisar la worship, que hay que revisar de dónde vienen las bandas de República Dominicana y cuáles son sus influencias, porque mucho Barak, mucho Montesanto, mucho todo mundo, y nadie se ha puesto a revisar de dónde está saliendo la música worship. ¿Y de dónde vienen esos sonidos que por mucho tiempo fueron utilizados para los trances de los macumbas, de los africanos allá haciendo brujerías, y ahora simplemente están sonando como sea music en las iglesias y los estamos aceptando como que si fuera algo de Dios? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Evangelio son buenas noticias, hermanos, pero para entender las buenas noticias también hay que entender las malas noticias. Antes de explicar de una vez por todas el Evangelio, y al haber dicho esto, le voy a decir algo. Alguien lleva a su mamá al doctor. El doctor le hace todo tipo de exámenes, todo tipo de revisiones, todo tipo de para tratar de determinar si esa señora tiene algo. Y de un pronto a otro el doctor se sienta en su escritorio, llama a su hijo, a su hija, y se sienta de frente. Y hay dos tipos de doctores. Está el buen doctor y está el mal doctor. El buen doctor se va por la tangente, no dice las cosas directamente, manda acetaminofén, así como aquí como en Guaple, ¿verdad? Manda acetaminofén y váyase a la casa a morir. El buen doctor le va a decir: señora, hicimos estos exámenes, a usted le está comenzando un cáncer en el pecho, tenemos que intervenirla ahora. Eso hace un buen doctor, da las malas noticias para que pueda hacer algo para salvar su vida y tener la buena noticia luego de que no murió porque atacó el cáncer antes de que hiciera más daño. ¿Sí me expliqué? El Evangelio son buenas
gusta hablar de las buenas noticias. Si yo te amo, debo decirte las malas y las buenas noticias. Hay hombres que se aman a sí mismos y no les importa la congregación y están predicando mensajes llenos de falsedad y carentes de toda verdad. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrían hombres. Cuando dice hombres es el género, hombres y mujeres, dice así explícitamente, amadoras ¿de qué? De sí mismos. El amor propio, hermanos. Yo me tengo que amar, aunque no le guste. El amor propio no está en la Biblia. Es que yo me tengo que amar primero para después amar a los demás. Lo leyeron ahora, el versículo, no sé si está el que puso el versículo que leyó Andrea ahora. Ahí dice lo que es el amor. El amor no es, hermano, que yo me haya amado primero. El amor no es más, no es ni que yo haya amado primero a Dios. Es más, hay una canción tan hereje que dice: si decidieras no amarme, si decidieras no venir a morir por mí, si decidieras no hacer nada por mí, no, yo te sigo amando. Por Dios, no están leyendo lo que está diciendo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Así es, aleluya. Pero se están predicando falacias. Están predicando a Mickey Mouse en las iglesias. Se metió Sigmund Freud a la psicología de la iglesia para hacer sentir a la gente inteligente, capaz, estupenda. Hermano, cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted lo tiene todo y no tiene necesidad de que un psicólogo ni un coaching de vida le venga a decir que usted vale mucho, porque la Biblia nos enseña que usted vale la sangre de Cristo derramada en el Calvario. Ven, aleluya. Pero esos mensajitos de Mickey Mouse son los que tienen las iglesias en el estado en el que están. Gente amadora de sí misma. La Biblia y los originales solo hablan de tres amores: del amor ágape, del amor filius y del amor eros. Amor eros, el que siente un hombre por una mujer. Amor filius, el que siente un padre por un hijo. Y el ágape, el amor de Dios por nosotros. Busque amor propio en la Biblia, excepto que agarren los versículos y los saquen de contexto y los tuerzas para redireccionarlos a eso. ¿Qué es lo que están haciendo? Los eventos de mujeres, los eventos de hombres, porque no solo las mujeres, donde los cristianos hoy andan buscando su razón de estar en la tierra. ¿Por qué estoy en la tierra? ¿Quién soy yo? Hermano, si usted no sabe quién es usted, usted tiene que nacer de nuevo. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. les dio potestad. Dalai, usted es una hija de Dios. Amén. Jenny, usted es una hija de Dios. Hermanos, ustedes son hijos de Dios. Y cuando aceptamos a Cristo, vivimos para cumplir el propósito de Dios para nosotros en la tierra. Porque ahora vienen las falacias. Dios va a cumplir su propósito en mí, porque lo que Él dijo de mí, Él lo va a cumplir. Espera. ¿Qué fue lo que dijo de ti? ¿Y quién te lo dijo? ¿Y de dónde lo sacaste? De su nombre. Porque lo que Dios ha dicho de ti es de que Él te atrajo con cuerdas de amor y te sacó del lodo cenagoso. Y ya comienzo a hablar del Evangelio de Dios para llegar a eso. ¿Qué es el Evangelio? No hay justo, dicen Romanos.
no hay uno solo. Dios buscó a alguien bueno en la tierra y no encontró a ninguno. Pablo comienza a escribir el libro de Romanos y resulta que comienza a hablar de Abraham. Tengo que decir este detalle. Quiero decirles que los judíos creían que Abraham había sido un hombre perfecto en todos sus caminos. Por eso recuerda cuando le dijeron a Jesús: ¿te crees tú mayor que nuestro padre Abraham? Nosotros somos hijos de Abraham. Hay algunos libros que no están en la Biblia precisamente, la Biblia evangélica precisamente porque no son libros canónicos, que no son libros que cumplen la inspiración espiritual para poder ser catalogados como libros espirituales. En el libro de los Jubileos y en el libro de los Macabeos, que sí los tiene la Iglesia Católica, ahí se habla de que Abraham fue un hombre completamente perfecto. Por eso Pablo comienza a hablar de Abraham y comienza a hablar de la justicia de Abraham, demostrándoles a los judíos de que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y una vez que les dijo que la fe de Abraham fue dada por justicia, les recuerda que la fe es un don que Dios da al hombre. Entonces todo lo que pudo hacer Abraham durante toda su vida es porque Dios se lo permitió y porque Dios lo ayudó, no porque Abraham fuera un hombre perfecto. Porque el único perfecto se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Fue el único que ha vivido una vida perfecta. Entonces, en el Evangelio nos predica la muerte y la resurrección, que ya lo vamos a ver, pero nunca nos hablan de la vida de Dios. ¿Usted sabe por qué? Aunque nosotros somos imperfectos, aunque nosotros cometemos errores todos los días, aunque nosotros andamos cometiendo faltas, hay gente que dice consciente o inconscientemente. No me queda libre albedrío, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Cuando nosotros cometemos esas faltas, la Biblia dice que Dios nos sigue llamando santos, los santos de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando tú aceptas a Cristo Jesús, la vida que Cristo vivió, la vida santa, perfecta y pura, la vivió por ti y la vivió por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso el mundo no puede entender cómo nosotros nos dicen que juegan de santos. ¿Creen que son? Sí somos santos. Y sí somos perfectos por Cristo Jesús. Por lo que Él hizo. Por la vida que Él llevó. ¿Y a su nombre? Gloria. Entonces no es por merecimientos, porque no es por obras. Es por las obras de Cristo. Es más, voy a decir algo que le puede parar los pelos. Los cristianos sí somos salvos por obras, por las obras de Cristo. ¿Sí es? Voy a volver a repetir porque lo está grabando y me lo pueden editar. Somos salvos por las obras de Cristo. Lo voy a decir en acetacio, Dori, por las obras de Cristo. Sí, para que esto no me lo digan. Porque nadie es tan santo ni tan perfecto para presentarse ante Dios y decir: yo merezco, yo soy bueno, yo soy esto, yo lo otro, soy bonita, soy hermosa, soy preciosa, soy todo lo. Usted o es hija de Dios, lavada con la sangre del Cordero, usted o es hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero, o no es hijo de Dios. Porque no hay puntos intermedios. Perdón. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios creó al hombre, esto es el Evangelio. A partir de hoy, pongamos la atención a esto. Dios creó al hombre y le dijo al hombre: vas a señorear, todos sabemos, y coman de todos los árboles que hay en el huerto, coman de todos menos de este. Solo de ese no se puede. Adán, no se puede de ese. ¿Se está oyendo el Señor? No se puede de ese.
De ese no se puede. Solo ese no se puede. La Biblia pasa diciendo todo lo que debemos y no debemos de hacer. Lo vive repitiendo y dice: repítelo a tus hijos y a tus generaciones y pónganlas. No se puede ese. Ya sabemos lo que es. A ver, hombres machistas, hombres de lomo plateados, axilas peludas, siempre hemos dicho: la mujer fue la que pecó. No, perdón. No. El hombre pecó al dejar a su mujer sola, comenzando por ahí. Porque los hizo juntos, para que estuvieran juntos, para que estuvieran unidos. No cada uno por su lado. No si Dios lo bendice, tienen dos carros en casa y uno anda la mujer y en el otro anda el marido. Hermano, no tiente a Dios. No tiente a Dios. Adán dejó a la mujer sola. Seguro estaba poniéndole el nombre a algún conejito. Bueno, si hubiera sido yo, algún gato, tigrilla se hubiera llamado. Tigrilla o panterilla o naranjilla. Y resulta que Eva se va al árbol y la serpiente, el diablo, existe, vuelvo y repito, hermanos, existe el diablo, que era más astuto que todos, tomó a la serpiente y comienza a hablarle a la mujer y le dice: con que Dios, pongan atención a esto, con que Dios les ha dicho que no coman de esto, De ninguna. porque Dios sabe que el día que ustedes coman van a ser iguales a Él. Ya no vas a necesitar que te manden, tú vas a hacer lo que tú quieras. Vas a recibir empoderamiento. Ya vas a facturar y vas a dejar de llorar. Algo así. Y la mujer oyó bonitas las palabras. La mujer tomó el fruto y mordió el fruto. Se lo comió. Y nada pasó. ¿O no conoce la escena? Nada pasó. Después de que comió, la mujer iba ahí pegando a Dios como Shakira cuando de Adán. ¡Ay, yo conocí una manzana rosa! Algo así, ¿verdad? Y le da la manzana al hombre, a la cabeza. A la cabeza. Hay pocos hombres aquí, hermanos, pero a la cabeza. Le dan al fruto. Adán tenía dos opciones. Una era botar el fruto, llamar la atención a su mujer, pero el hombre escuchó a la mujer donde le dijo: yo comí, no me ha pasado nada. La serpiente dijo que seríamos iguales a Dios. Come, son de California. El hombre come la manzana e inmediatamente, cuando el hombre, así que deje de creer que la mujer es la culpable de todo. Solo en mi casa la mujer es culpable de todo. En el momento que el hombre comió, es que no dice que lo mordió, se la comió, se la tragó, la saboreó, la disfrutó. Dice que inmediatamente sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos ante la presencia de un Dios santo. Pongan atención a esto. Adán trae el pecado por desobedecer a Dios. El pecado es desobediencia y trae el pecado al hombre, y no solamente al hombre, a la mujer, y no solamente al hombre, a la mujer, a los animales, a la tierra, al universo, que está en un constante desgaste desde ese día que Adán pecó y desobedeció a Dios. Era tanta la santidad de Dios que Adán se sintió desnudo y se fue a meter a un matorral. Eso habla de la santidad de Dios y de su presencia. Y a veces queremos estar acá
enseñando el templo del Espíritu Santo. Perdón, estoy hablando general. Usted ve actividades evangélicas donde parecen un show top model 0 kilómetros del año, las mujeres con minifaldas, ¿cómo se llama esas? Licras, porque no tienen el temor de Dios en sus corazones. Y si no tienen el temor de Dios en sus corazones, el algoritmo es muy fácil. Dios no está en sus corazones, porque Él no habita en corazones de esa manera, dice la palabra. Él habita en la santidad. Y a su nombre, porque Él es un Dios santo. Adán sintió su desnudez, Eva sintió su desnudez, y Dios tuvo que sacrificar a los primeros animales y hacerle ropa para que se hicieran. Y comenzó el pecado a comenzar a andar por la tierra. El hombre pecó. Lo que pasaba con ese pecado era que el hombre iba a morir terrenalmente como morimos los hombres, pero había condenado su vida a una eternidad separada de Dios. El comer de ese fruto prohibido no era como dice la gente toda romántica. Ahora tenía que trabajar y labrar el fruto de la tierra, y a Eva le iban a doler los hijos y no le iban a poder inyectar olivar. ¿Olivar es que se llama? esa cosa. Una inyección, pero no le digo nada. Ay, hermanos, que el hombre iba a morir. No. Lo grave era que el hombre había condenado su alma para el castigo eterno, juntamente con Satanás y sus ángeles en el lago de fuego, porque había pecado. Esa era la consecuencia real del pecado. Eso es lo que usted y yo nos merecíamos. Aquí ya me están diciendo que aterrice la luna. Ya lo voy a aterrizar. Eso era lo que, regálame 5 minutos, hermanos. Eso era lo que usted y yo merecíamos. El castigo eterno. Y el evangelio es este: que Dios en su omniconciencia, en su omnisciencia, en su omnipotencia, sabía que todo esto iba a pasar, y en la eternidad proveyó a su Hijo amado para que viniera a la tierra. Y les voy a contar algo que está en la Biblia, pero tal vez usted no lo ha visto. ¿Recuerdan a Abraham? Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo: sacrifícame a Isaac, a tu único hijo, y llévalo al monte Moriah y mátalo. Eso era lo que Dios le estaba diciendo. ¿A quién? A Abraham. Abraham era el padre de Isaac. Llegaron al monte, no voy a poder contar todo. Llegaron al monte. Ya esto lo había predicado el año pasado sobre la fe de Abraham. Pero bueno, Abraham, cuando comienza a preparar el altar, Isaac se da cuenta que falta el sacrificio. Isaac se da cuenta también que él va a hacer el sacrificio. E Isaac le dice al padre: Abraham, haz lo que tengas que hacer. Padre, haz lo que tengas que hacer. El sacrificio iba a continuar. Abraham levanta el cuchillo, el machete, la daga, y sabemos lo que pasó. Dios lo detuvo, porque la sangre de Isaac no iba a salvar a la humanidad. Pero resulta que 2000 años después, en ese mismo monte, que después se llamaría el monte del Gólgota o la calavera, como bien te parezca llamarlo, ahí en ese monte estaba el Hijo de Dios, que había sido representado por aquel carnero que Dios proveyó para tomar el lugar de Isaac. Ese cordero lo vio Juan el Bautista cuando lo miró venir bajar del desierto y dijo: ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero estaba en la cruz del Calvario, pero antes de llegar a la cruz del Calvario, déjeme decirte que él llegó al Getsemaní y comenzó a orar. ¿Recuerdan cuando Jesús se fue a orar al Getsemaní? Se llevó a Pedro, a Juan, y no recuerdo quién más. Se llevó a 3 de sus discípulos para que lo acompañaran, para que estuvieran con él.
La gente predica y dice, es para que oraran con él, para que intercedieran. Ustedes se van a dar cuenta que era lo que Jesús quería esta noche. Jesús comienza a orar. Y la tradición católica pinta a un Jesús sudando sangre y abrazado la pierna y diciendo, Padre, pasa de mí esta copa si es posible. Y todo el mundo dice, la copa eran los látigos, la copa era la cruz, la copa era esto, la copa era lo otro. Si alguien puede abrir Salmo capítulo 22, ahí está narrada la copa. ¿Qué era la copa de Jesús? ¿Por qué se llevó a sus discípulos más cercanos, a los que él más amaba, para que estuvieran con él? Porque Jesús, por pagar el precio tuyo y mío de nuestro pecado que nos condenaba a la condenación eterna, se ofreció y sabía que el Padre lo iba a abandonar. Por tu pecado y por el mío, Jesús fue abandonado en la cruz del Calvario por el Padre. Decimos, esto escondió como del rostro, así nos predican, el evangelio diluido, el evangelio cambiado, el evangelio romántico, el evangelio barato. No. Vean lo que dice el Salmo capítulo 22, ¿me lo pueden proyectar o alguien lo tiene? El Salmo 22 lo escribe David. David es un profeta que está profetizando los acontecimientos que va a suceder Jesús en la cruz. Y comienza diciendo, el que lo tiene, ¿quién lo dice? Cris. Ya está ahí. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él clamó en la cruz, Elí clama sabactani, que traducido es, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Dice, ¿por qué estás tan lejos de mí? Salvación. Y de las palabras de mi clamor, Jesús está diciendo en esta profecía que el Padre lo había abandonado y que él estaba orando y el Padre no lo escuchaba. El Padre estaba lejos. ¿Sabe por qué estaba lejos? Porque tu pecado y el mío estaban sobre él. Y el Padre es un Dios santo y aborrece el pecado. Y dejó a su Hijo, que se hizo maldición y pecado por culpa de nosotros, para salvarnos. Sigamos leyendo el siguiente versículo. Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. ¿Qué dice el siguiente? Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Sigue leyendo. Mas yo, mira lo que dice Jesús, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Sigue leyendo. Todos los que me ven me escarnecen y espiran la boca, me niegan la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele, él sálvele, puesto que en él se complacía. Jesús le está diciendo al Padre en una profecía, yo clamo a ti en esta cruz y tú no me estás escuchando. Oiga lo que dice la profecía, Jesús llamándose a sí mismo, soy gusano. ¿Sabe por qué? Porque cargaba la inmundicia de todos los pecados del mundo. Así es. Qué bueno. Porque Él vino a morir por tu pecado, no vino a morir por tu cara bonita, no vino a morir porque tú eres alguien por quien Dios no podía vivir sin ti. Él no podía vivir sin los hombres, son la creación más linda del mundo. Él vino a morir porque merecíamos el infierno. Este es el Evangelio, que Él cargó los pecados de toda la humanidad para salvarnos, porque aunque el mundo dice que usted no necesita un Salvador, que usted no necesita ayuda, el mundo debe de saber de que estaba en pecado, conmigo en delitos y pecados, pero alguien bajó del cielo, se dejó matar para que usted y yo
podamos decir que somos salvos. Ya sabemos, Él murió, pero no solo murió, resucitó. Y esta es la parte más importante del Evangelio, que Cristo resucitó de entre los muertos y nos ha dado en Él vida y vida en abundancia. Y que ahora tu pecado, el mío, cuando nos acercamos a Cristo al escuchar esto y aceptamos su perdón, Dios toma tu pecado, lo sumerge en las profundidades del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Eso, hermanos, de la iglesia ICCA se llama el Santo Evangelio de Jesucristo, que, como lo advertí antes, ha sido diluido, cambiado y romantizado. Por eso, cuando Mel Gibson sacó aquella película donde mostraba lo duro y la dureza de lo que Cristo sufrió, cómo lo despellejaban, cómo lo escarnecían, el mundo decía: no, esa película no, porque mostraba la realidad. Porque el Cristo de Hollywood era un Cristo que caminaba y decía: síganme vosotros. El Cristo de la cruz clamó al Padre y el Padre no lo escuchó hasta que murió. Una vez que Él murió, el Padre dio por saldada la deuda tuya y mía. Ya usted y yo no debemos nada si aceptamos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que a partir de que tú aceptas a Cristo en tu corazón y lo traes en tu vida, cada vez que tú te arrodillas, por favor, arrodíllate ante un Dios santo para orar. Yo lo hago aquí en la cama y parece: ¿qué evangelio les han predicado? Yo no necesito levantar las manos. ¿Qué evangelio les han predicado? Es un Dios santo, 3 veces santo, que habita la santidad. Cuando te arrodilles y le digas: Padre, en el nombre de Jesús, ¿saben qué es lo que va a ver el Padre? Jesús. No te va a ver a ti, porque si te mira a ti directamente, lo que ves es una llaga podrida. Así que déjate que es la última Coca-Cola del desierto. Lo que va a ver es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Y entonces va a conceder las peticiones de tu corazón. Porque Dios atiende al humilde, pero mira de lejos. El Evangelio es santo, nuestro Dios es santo y Él es 3 veces santo. Prediquemos este santo Evangelio. Digámosle al mundo que estaba condenado. Digámosle al mundo que hay un castigo eterno. No ocultemos el castigo eterno por conveniencia. Nadie quiere escuchar de un castigo eterno, pero lo hay. Y por eso fue que Cristo vino a morir, para que no fuéramos allá. No escondas algo por lo que Cristo vino a morir. Y démosle el valor del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque cuando usted entiende este Evangelio, cuando usted entiende el valor de lo que Cristo hizo, cada vez que usted viene a adorar aquí, a cantar aquí, a predicar aquí, lo va a venir a hacer con temor y temblor de un Dios santo que habita en la santidad. Pongamos de pie, hermanos, porque